Muy buenas noches. En Crédito y Consumo, en la noche de hoy estará con nosotros el presidente de VIXA, el arquitecto Pedro Espínola. VIXA es un buró de información comercial con amplio destaque en el mercado financiero nacional. Asimismo estará con nosotros Paulo Duarte, presidente de la UIP Joven. Con Paulo estuvimos hablando sobre cuestiones relativas a los emprendedores, al acceso al crédito y a toda la complejidad y toda la problemática que tuvieron los jóvenes en esta pandemia. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Comenzamos el programa con el arquitecto Pedro Espínola, presidente de VIXA. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias nuevamente por acompañarnos. Hola, Estefan, ¿cómo te va? Todo bien, Pedro. Pero quiero parafrasear a Manuel Bernardo, un periodista que siempre decía, la audiencia se renueva, ¿verdad? La audiencia rota. Si puedes irnos y comentarnos en breves palabras, ¿qué es VIXA? Bien, vamos a parafrasear también qué es lo que es VIXA, ya que para no caer siempre en lo mismo. Siempre decir antes que nada que es una central de riesgo, pero esa es una frase un poco que puede caer un poco ambigua para quien no está muy metido en el tema. Antes que nada una empresa privada, pero con alto potencial de impacto en temas de orden público. VIXA trabaja en la información de las personas. Se dice hoy de que la información es casi el petróleo del siglo XXI y que su valor es enorme y quien la domina tiene el poder, digamos. Sí. Eso no es lo que nos mueve a nosotros, pero reconocemos que es una herramienta demasiado importante para la vida del mercado financiero. Y es así que somos bien responsables al respecto. VIXA maneja información que pone a disposición de sus clientes para que estos puedan correr menores riesgos, o por lo menos sepan el riesgo que están corriendo a la hora de dar créditos. Es una central de riesgo que colecta información de 100 empresas y le da a esas mismas 100 empresas información que le es muy útil para analizar el riesgo. VIXA tiene una característica que es la pluralidad de los actores de VIXA. Si nos recordamos, tenemos a bancos, financieras, cooperativas, casas de crédito. Así es, creemos que, digamos, somos los que más abarcamos todo el espectro, desde las empresas crediticias, que somos las que formamos VIXA, pero tuvimos la suficiente visión como para darnos cuenta que si nos quedábamos en nosotros nomás, en compartir información solamente entre nosotros, estábamos perdiendo la oportunidad de tener realmente un impacto importante en lo que hace al mercado financiero en general. Y ahí es que nos expandimos y le invitamos a los bancos, le invitamos a las financieras, le invitamos a las cooperativas y les invitamos sobre todo a todo el sector comercial que trabaja crédito, electrodomésticos, motos, autos, y somos todavía mucho más ambiciosos y queremos irnos tal vez a poder colectar toda la información de compromisos que no necesariamente son de crédito, pero sí compromisos de pago que tienen las personas debido a contratos que firman o acuerdos que llegan, obligaciones que contraen, ejemplo, alquileres, Claro. cuotas de colegios, etcétera, que influyen sobre su flujo mensual y obviamente en su capacidad de endeudarse. Claro, pues el índice de endeudamiento de toda persona no solo tiene que ver con las obligaciones financieras que tiene. Cuando uno llega a fin de mes y paga sus compromisos, paga cuota de colegio, alquiler si no tiene casa propia, cuota de vehículo, luego la cuota de los préstamos. Entonces hoy en día VIXA apunta a tener esa información, esa gran gama de información para que el dador de crédito tenga la suficiente información, repito, para conceder un crédito. Ese objetivo es el que apunta VIXA. Claro, ojalá llegar a la información perfecta. Tenemos que ser ambiciosos. La información perfecta es la que te va a permitir conocer el riesgo en forma perfecta también, ¿verdad?
Es como seguir a Cristo, hay que tratar de acercarse al máximo posible. Es bien difícil llegar, pero nunca hay que renunciar a buscarlo, digamos. Entonces, esa es un poco la idea. Claro, Pedro, hoy hablamos de VIXA, estamos hablando con más de 1.300.000 datos de personas que hoy en día están en la base de datos de VIXA y algo así como 40 empresas accionistas de VIXA, si no me equivoco. Así es. 25 accionistas fundadores, para ser exacto, más 15 accionistas no fundadores, conforman ese número, 40 accionistas. Bueno, ahí uno ya ve claramente que estamos hablando de una empresa conformada por muchos propietarios, ninguno de ellos en una situación más privilegiada entre los 25 fundadores. Eso le permite tener así una lógica de cooperación recíproca que, a pesar de ser empresa privada, le da un sentido de compromiso mucho mayor. Amén de esas 40 empresas, tenemos nuestros puros clientes, que no son accionistas, pero que en definitiva, tantos accionistas como clientes participan de la misma forma en relación a la provisión de datos o provisión de sus bases de datos, que es donde está toda la información crediticia de sus clientes. Pedro, ¿crees que con la vigencia de la nueva ley de información de carácter privado, de información de carácter crediticio, donde se establece que el Banco Central del Paraguay tendrá a su cargo la regulación de los buros de créditos, ¿crees que puede generarse un mayor acercamiento entre la central de riesgo del Banco Central y VIXA? ¿Cuál es tu pensamiento en ese sentido? Bien, el Banco Central, como bien se conoce, tiene la primera central de riesgo de Paraguay y está, digamos, conformada por toda la información de las entidades que hasta el momento son reguladas por el Banco Central o que venían siendo reguladas, mejor dicho. Hoy entran las empresas crediticias bajo esa regulación, pero no tenemos una expectativa de corto plazo que nos pidan que pongamos nuestras bases de datos en esa central de riesgo. Entonces empieza a haber un escenario nuevo. A partir de la nueva ley, el Banco Central del Paraguay se convierte en un regulador de las centrales de riesgo. Sí. Pero a la vez el Banco Central del Paraguay es un proveedor de servicios. Claro. Entonces pasa a ser un poco juez y parte. Es regulador y regulado. No es una catástrofe, pero no es la situación ideal. Así que nosotros tenemos la visión de que tal vez en el mediano o largo plazo pueda haber una figura distinta que permita que el Banco Central sea puramente regulador. Y bueno, las teorías por lo menos económicas te dicen de que eso es mucho más sano, ¿verdad? Así que esperemos que nosotros, como VIXA y como las demás empresas que estamos en el mercado, podamos ser protagonistas en ese nuevo esquema que entendemos que en algún momento se va a dar. Hoy hablar de eso es muy prematuro, te estoy hablando así con una visión de muy largo plazo tal vez, pero en VIXA que tenemos creo que esa virtud, estamos siempre viendo el largo plazo, si no, no hubiésemos ni nacido, digamos, habiendo un dominante, digamos que es casi ya un nombre genérico, en lo que es análisis, digamos, provisión de información, entrarse como un David al lado de un Goliat parecía una locura. Pero hoy, sin embargo, este David ya está bien fortalecido, nuestros números nos respaldan, el que mencionaste, 1.300.000 personas, y el uso que le están dando nuestros clientes a la herramienta y el reconocimiento de que es un predictor de riesgo. Pero quiero razonar contigo el siguiente escenario o la siguiente conclusión a la que llego. Hoy en día una entidad financiera, banco, financiera, que no esté en VIXA, no tiene el panorama completo al momento de analizar el riesgo de una operación. Entiéndase que algún banco que sí acceda a la información de la central de riesgo del Banco Central del Paraguay, pero no tiene la información de VIXA, tiene una información incompleta, porque en VIXA tenemos información sobre bancos, financieras, casas de crédito y otro tipo de empresas comerciales. ¿Es así? ¿Se da eso al momento de analizar el riesgo en un crédito, Pedro? Sí, cuanto más información, mejor. Si vos tenés la información de todo el sector, porque las personas no discriminan en ese sentido, son usuarias de cualquiera de estas empresas. Una persona que está, digamos, bancarizada
puede estar comprando una moto, digamos. De alta gama puede ser, pero moto al fin, que le genera una deuda bien importante que no figura en la central de riesgo de su relación bancaria, digamos. Entonces, quien accede a toda la información de VIXA, y recordemos de que la información de VIXA no está disponible a cualquiera, solamente disponible a quienes también proveen datos. Entonces, aquellos bancos y financieras que hoy están dentro de VIXA acceden a mucho mayor información. Y la información no es el tenerla en algunas planillas Excel y tenerlas en algunos archivos, sino tenerlas organizada y oportuna al momento que necesitas tomar una decisión, porque no hay pues tanto tiempo para estar analizando y buscando cosas. Entonces VIXA lo que te da es la información toda, digamos, ya organizada, de forma tal a que a vos te sea fácil tomar tu decisión. Te escuchaba en un medio radial que hablaste de que el hecho de tener información precisa e integral incide directamente en el precio al momento de crédito más bajo, estoy hablando a tasas de interés más económicas. Si podés darnos esa reflexión. Y si nosotros nos vamos volviendo un mercado más sofisticado, ¿verdad? Como, digamos, aquellos mercados que pueden discriminar en función a algún elemento de análisis. En este caso, el riesgo al que se va a someter esa empresa con ese cliente. VIXA le puede dar información a las empresas de forma tal a que esta empresa diga el cliente A tiene menos riesgo, el cliente B tiene más riesgo. Ergo, yo le doy un precio mejor al cliente A, un precio de crédito, estamos hablando, claro, una cuota, que al cliente B. Esa es una situación organizacionalmente en política de precios compleja y no cualquiera quiere meterse, pero en la medida que la competencia en los mercados aumenta, hay más apetito para meterse en esa complejidad. Y yo creo que no estamos muy lejos de eso. Obviamente que para poder meterse en esa complejidad necesitas quien te provea la información para que vos puedas discriminar en precio. Entonces, sí, yo creo que en poco tiempo uno va a poder ir a comprar una moto y para el cliente A, para Stefan, esa cuota va a ser de 300.000 guaraníes y tal vez para Pedro va a ser de 350.000 guaraníes, porque VIXA le está contando de que Pedro es más riesgoso que Stefan. Muy importante esa reflexión, Pedro. Quiero ir a un corte porque en el próximo bloque quiero hablar contigo sobre... ¿Existen algunas diferencias marcadas en el servicio que ofrece VIXA en el mercado en relación a otros buros de créditos privados? Volvemos en breve, Pedro. Seguimos en breve con Pedro Espínola. Continuamos con el presidente de VIXA. Pero VIXA ofrece no solo información negativa, sino también información positiva. Probablemente este sea uno de los factores que lo diferencia de otro tipo de empresas del sector. Totalmente. Esta palabra es la que estamos queriendo instalar con mucha fuerza. La palabra positivo, positiva, auténtica, real, verdadera. Porque eso es lo que provee VIXA. Proveemos algo bueno. Proveemos la información buena, principalmente, no solamente aquella que te muestra los errores de comportamiento del cliente. Información positiva que te permite incluirte en el mercado, no excluirte, no un filtro que a ver si podés pasar o no. Tratar de salir de esa base de datos para que de esa forma estar limpio. No, las personas tenemos errores y los cometemos. Normalmente con cierta periodicidad, pero eso no nos hace personas malas o personas inviables económicamente. Entonces en VIXA lo que queremos es mostrar el verdadero rostro de las personas, el rostro completo, que incluye información positiva e información negativa a veces. Pero en la medida que tengamos las dos, nuestros clientes pueden ver personas completas y con ello tomar la decisión de hasta dónde tengo apetito de riesgo y que a pesar de que algún potencial cliente haya tenido ciertas moras, haya tenido ciertos retrasos, al ver toda la información positiva, sobre todo si es la más reciente, entonces un cliente que quiero
y eso me genera un círculo virtuoso en la economía porque los clientes pueden aumentar su cartera de clientes. Los clientes de VIXA pueden aumentar su cartera de clientes, con lo que hace que haya mayor consumo. Y todos sabemos que en economía el consumo es una virtud y ese mayor consumo genera una economía mucho más dinámica. El servicio que ofrece Visa incide directamente en la inclusión financiera, Pedro, porque aquella persona que en algún momento dado pagó mal algunas obligaciones, pero hace un año, 2 años viene haciéndolo de forma correcta, en tiempo y forma, Visa hoy te provee esa información negativa en su momento, pero hoy positiva, lo que hace que esa persona pueda volver a incluirse al sistema financiero, pueda volver a acceder a un crédito. Eso es lo valorable de VIXA. Y sí, sobre todo que es oportuna y al día. Esa información positiva que es la última en el Es un dato caso que preciso, vos- pero hoy pagué una cuota de préstamo y eso mañana está en la base de datos Así de VIXA. mismo, porque la gran base de datos que tiene VIXA muere todos los días. Todos los días desaparece y se carga de vuelta. A la noche corren procesos automáticos en la base de datos que está realmente alojada en un servidor en el exterior, en Estados Unidos, con un espejo en Europa. Esa base de datos se carga todos los días a través de procesos automáticos en la plataforma Microsoft Azure y hace que nuestros clientes, al acceder al día siguiente a información, saben todas las cuotas que ha pagado esa persona a la que consulta. Si tiene 3 cuotas que vencieron en los últimos 3 días, pues esas 3 cuotas aparecen pagadas si es que ese cliente pagó. Puede ser de que haya tenido una operación anterior a esa en la cual haya estado mora e incluso siga en mora. Pero hay otras 3 que sí pagó y las pagó muy recientemente. Entonces, bueno, es digamos, el usuario de esa información quien decide si le va a dar mayor importancia a la operación en mora que tiene, que puede ser una operación de telecomunicaciones por un monto muy bajo, por algún error que se produjo y que él no está ni siquiera enterado, pero de repente ve 3 cuotas bien gorditas que el tipo está al día y la está pagando y ayer la pagó. Así que normalmente las empresas toman a esos clientes igual, pero necesitan esa información para sentirse cómodos. Si solamente reciben la información de su mora, de una operación, y tienen una política de riesgo estricta donde simplemente dice clientes que estén en mora no son considerados, pues pierde la oportunidad de repente de que ese cliente sea un cliente de ellos. VIXA, pero cada día veo que está a la vanguardia en la creación de nuevos productos. En primer lugar, esto que hoy en día ya lo tienen, información positiva, información negativa, con énfasis en la positiva, pero VIXA día tras día va generando nuevas alianzas con empresas del exterior y generando nuevos productos. Veo también VIXA con un crecimiento exponencial en los últimos tiempos, es decir, básicamente de que este directorio al cual presidís como presidente del directorio, desde el momento que tomaron la posta, vi un crecimiento muy grande en VIXA, Pedro. ¿A qué se debe eso? ¿Necesidad del mercado? Ustedes asumieron un riesgo importante al realizar inversiones importantes. ¿Qué podés comentarle al televidente al respecto? Creo que la VIXA fue pasando por varias etapas y me tocó a mí una etapa bien interesante de consolidación y crecimiento, ¿verdad? En esta etapa creo que hemos acertado en algunas de las movidas, entre ellas hemos decidido hacer inversiones bien importantes, pero que ya nuestra musculatura nos permitía. Pero siempre, obviamente, hay que tener, digamos, la capacidad de presentarla, porque hay, como recordar que somos 40 accionistas, de tal forma que, y son 40 empresas los accionistas, o sea, gente que maneja de vuelta empresas. Entonces hay que poder presentarla y que la gente la vea con claridad, ¿verdad? Hemos conseguido el apoyo de nuestros accionistas y hemos hecho inversiones importantes en nuestro sistema informático, de tal forma a darle mucha mayor confidencialidad, mucho mayor seguridad, que es el elemento principal para el crecimiento de VIXA, porque al confiar más el mercado, pues son más los actores que entran a la base de datos. Hoy somos 100 empresas que trabajan a crédito y que aportan sus datos a VIXA. Ese hecho, digamos, ese número se viene sumando gracias a que el mercado nos reconoce y nos ve
nos ve bien posicionados. Hemos salido también a comunicar bastante con mayor fuerza lo que es VIXA. Y es importante la comunicación, hay que darle a conocer a la gente, no hay que solamente ser, sino que la verdad es que hay que parecer también y la gente tiene que estar enterado de lo que sos para que, digamos, te dé digamos, el valor que tenés. Así que hemos hecho inversiones importantes y ello está dando sus frutos, ciertamente en un año complicado, como es un año de la pandemia, en la que ciertamente nuestros clientes principales todos se han deprimido un poco, porque el negocio de crédito se ha deprimido, eso es innegable. Nosotros, sin embargo, hemos crecido. ¿Por qué? Porque se han adicionado muchos nuevos clientes. O sea, nuestro crecimiento en clientes es lo que ha permitido que nosotros como empresa tengamos números muy sanos. La verdad que estamos duplicando nuestras utilidades con respecto al 2019, a pesar de que nuestros clientes, muchos de ellos han bajado en sus utilidades, ¿verdad? Entonces, nos agarra a nosotros en un momento de crecimiento que si no hubiese habido pandemia, obviamente hubiésemos crecido muchísimo más, porque nuestros clientes hubiesen crecido con nosotros. Pero fíjate que es bien interesante eso, ¿verdad? Noto un tema muy clave, Pedro, a mi criterio, para el crecimiento de VIXA, que es la confianza que lograron construir entre los accionistas de VIXA. No es fácil que competidores entre sí se reúnan y creen una empresa que, como dijiste en su momento, era David luchando contra Goliat. Considero muy importante lo que hizo la administración anterior, que es la administración que también asumió el riesgo de iniciar y tu función hoy en día de hacer crecer y expandirte para el futuro con VIXA es algo muy, muy valorable, pero todo pasa por la confianza, es decir, la confianza entre todos para crear una empresa, la confianza de ese grupo para delegarle a este al directorio actual el crecimiento de la empresa. Veo que lo pone a VIXA en un futuro muy prometedor. Así es demasiado importante lo que contás. Tal vez para algunos puede ser ya casi una anécdota a esta altura, pero hubo 17, para ser preciso, digamos, actores que nos pusimos de acuerdo siendo competidores duros, empresas crediticias que todos los días se levantan buscando cómo ser mejor que la otra. Y ese grupo nos juntamos, hicimos algo que mucha gente quiere hacer, poner la información en común, o muchos sectores de la economía quieren hacer, poner la información en común para aprender y ser mejores. Y la teoría es impecable, pero la verdad es que no se la lleva a la práctica. Demasiados actores de distintos sectores quisieron hacer esto, ¿y por qué no lo consiguieron? Por la palabra que vos mencionás, no pudieron construir confianza. Nosotros sí pudimos construir esa confianza. Realmente hay un montón de anécdotas al respecto. Formamos un equipo de amigos, de gente que nos tenemos mucho cariño y simpatía y, digamos, nos encontramos con mucha periodicidad, pero hemos tenido también la visión, y eso hace un poco la etapa segunda, sí, de consolidación y crecimiento, también de incorporar a otros actores más allá de este grupo original. Y con ello viene la relevancia. Con ello nos convertimos en un bicho ya bastante más interesante, importante, pero todavía pequeño, en realidad, frente a la potencialidad que tiene VIXA como empresa. Esperamos de aquí a un año, a 2 años, estar, digamos, con números que realmente deberían sorprender. Yo creo, Pedro, que el año que viene y el próximo son fundamentales para VIXA, porque hablaste de la pandemia, impidió que crezcan más de lo que crecieron. A pesar de ello crecieron, entonces los próximos 2 años son, lo repito, prometedores para VIXA, y a mi criterio ya no será un David en esta historia, ¿verdad? Por lo menos un David joven ya. Así es. Pero te agradezco mucho por tu tiempo, ya nos acompañaste en muchos programas y es muy valioso tu aporte, y si quieres dejar un mensaje a los televidentes y también a los socios y clientes de VIXA. Que asocien VIXA con información positiva y con inclusión financiera. En la medida que quienes consumen VIXA incluyen a clientes que no los incluirían normalmente, ocurre el fenómeno de inclusión financiera. Más gente está registrada, más gente es
conocida en su historial crediticio. Así que ese es un poco el rol de VIXA en la sociedad toda, o en la economía toda, aunque sea. Y es creo que un rol demasiado sano y demasiado importante. Así que esa asociación es la que nosotros buscamos. VIXA, inclusión financiera, información positiva, ayuda para que más gente se meta en el sistema financiero, en el sistema registrado, y la economía toda crezca dentro de una lógica de un círculo virtuoso. Muchas gracias, Pedro. Hasta siempre. Esta fue la entrevista con Pedro Espínola, presidente del Buró de Información Comercial VIXA. Seguimos con nuestro programa. En este bloque estamos con Paulo Duarte, presidente de la UIP Joven. Paulo, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Estefan. Realmente un placer compartir y conversar contigo. Paulo, si nos comentás un poco, ¿qué es la UIP Joven? Bueno, la UIP Joven es un grupo de jóvenes emprendedores que trabaja en dependencia con la UIP. Somos la nueva generación que se está formando para la UIP. O sea, somos un grupo de jóvenes industriales que trabajamos con diferentes programas para la promoción del emprendedurismo, de la revalorización de la industria nacional y trabajar de cerca con los diferentes referentes para proponer diferentes, ¿cómo se llama?, políticas públicas para el desarrollo económico e industrial de nuestro país. Siempre existió la UIP Joven, Pablo, porque Paulo, perdón, le noto con mucho destaque en los últimos tiempos. Bueno, la UIP Joven, yo soy el quinto presidente de la UIP Joven, o sea, ya somos 5 generaciones de UIP Joven, un grupo que empezó con 20 socios, hoy somos casi 180 socios de diferentes sectores, de diferentes rubros, de diferentes tamaños de empresa, con diferentes desafíos, porque la belleza de la UIP Joven es que convivimos diferentes tipos de personas industriales, personas que están empezando sus empresas, emprendiendo, otros que están ya recibiendo una empresa familiar de segunda, tercera generación, y al final tenemos una comunidad que lo que hace es nos ayuda, porque al fin del día aprendemos, porque cada uno desde el diferente desafío que tiene y que le toca, todos tenemos la misma visión, que es la de crear un Paraguay diferente, de generar una nueva visión de la industria nacional, una industria nacional competitiva, una industria nacional que realmente ya no se achica ante lo que viene de afuera, y que realmente ese sentimiento tiene que empezar de nosotros para poder transmitir al resto de los paraguayos y para poder convencer al mundo entero de que hoy Paraguay está listo para ser la nueva superpotencia económica de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, ese es el ideal que nos une a nosotros como UIP Joven, independiente a las diferentes realidades por las que vivimos. En un programa estuvo con nosotros el presidente de la CAPASU, Alberto Zborowski. Que es nuestro socio. Sí, le decía a Alberto, yo veo con mucha alegría cada vez que ingreso a un supermercado, cada vez veo más góndolas con productos de emprendedores nacionales. Entonces, eso implica y demuestra que el paraguayo que emprende de forma correcta y de forma asistida llega a buen puerto. Ahora, Paulo, sigue siendo muy complicado el hecho de crear una empresa en nuestro país. Te estoy hablando desde el punto de vista de la burocracia formal. Sí, la verdad que ese es uno de los temas fundamentales por lo que estamos trabajando. Realmente nosotros creemos y estamos convencidos que para soñar con un Paraguay que compita en el mundo entero como una potencia económica que hoy tiene todas las condiciones para poder ser, el primer paso empieza trabajando con la formalización de nuestra economía, ¿verdad? Realmente soñar con empresas internacionalizadas, con empresas que compitan en un mercado global, empieza con el primer paso, que es los cimientos, que es la formalización, y empresas que realmente trabajen dentro de todas las normativas y con modelos de negocios formalizados y con modelos de negocios escalables, ¿verdad? Y es ahí donde nos damos cuenta de que hoy una de las principales dificultades que encontramos nosotros como emprendedores es el gran desgaste que genera
el formalizarse, ¿verdad? O sea, nosotros hoy nos encontramos de que un proceso de formalización tarda un año y medio, 2, entonces desincentiva a la formalización de los emprendedores y por ende ahí es donde nosotros tenemos el compromiso de trabajar de cerca como gremio, como líderes jóvenes, como paraguayos comprometidos con la economía nacional, con las autoridades, para realmente generar el clima que incentive a la formalización y ver de que las empresas que vos hablas de que ves en el supermercado realmente cada vez sea menos dificultoso formalizarse, entrar a un supermercado y empezar a soñar en una exportación, ¿verdad? Entonces, acortar los procesos para que realmente incentiven al emprendimiento formal. La formalidad no paga y eso quedó demostrado en esta pandemia porque mucha gente quiso acceder a crédito y por estar de forma, digamos, informal en su documentación no pudo hacerlo. Ahora, hay una cuestión que tampoco podemos, una cuestión no menor. Si bien la informalidad no paga, escucho normalmente muchos empresarios que constituir una empresa hoy en día, constituir una sociedad anónima, tengo 2 meses a 3 meses de trámite en una dependencia del Estado, luego de irme a la abogacía del Tesoro, registros públicos. Por X motivo, la empresa o el emprendimiento me fue mal y tengo que cerrar o extinguir la empresa. Yo te digo, como profesional de derecho, estoy hace 4 meses en un proceso de extinción o cierre de una empresa, todavía no culminó el proceso. Okay. Entonces, los accionistas de esa empresa están atados a muchas cuestiones burocráticas. Entonces, hay que buscar un punto intermedio, ¿verdad? Porque muchas veces las leyes que se originan en el Congreso Nacional son de aplicación fáctica un poco complicadas y creo que el parlamentario debe trabajar de forma sinérgica con ustedes, con los jóvenes, con la OIP Joven, con asociaciones de emprendedores, con la Capazo y con Crecer, la Cámara de Empresas Crediticias y tratar un poco de trabajar y construir la economía del país, ¿verdad? Claro, es lo que siempre nosotros decimos, ¿verdad? Que muchas veces la realidad que se vive a la hora de redactar las leyes es como la de un sastre que te hace un traje a medida, pero que te ve por foto. O sea, realmente no hay una coherencia a la hora de dictar políticas públicas en concordancia con la gente que va a ser afectada o va a ser la que se va a poner o va a utilizar las políticas públicas que se dictan, ¿verdad? Entonces es demasiado importante y es lo que nosotros siempre tratamos desde la UIP Joven, romper esa barrera que hay entre el sector público, el sector privado y entender de que tenemos que trabajar juntos para la construcción de las diferentes políticas públicas, económicas e industriales de nuestro país, porque realmente somos nosotros los afectados, los que estamos en la cancha, los que vamos a ayudar a que las autoridades puedan dictar reglas de juego que puedan hacer que sea más fácil el emprendimiento y que realmente se ajusten a la realidad que existe en la cancha, ¿verdad? Quiero ir a un pequeño corte, pero te quiero hacer una pregunta y quiero que me responda después. ¿Qué opinión te merecen las medidas que tuvo este gobierno en pandemia para los microempresarios, emprendedores, pequeñas y medianas empresas? Me responde a la vuelta a la pausa, Pablo. Perfecto. Volvemos en breve con Pablo Duarte. Continuamos con Pablo Duarte, presidente de la UIP Joven. Pablo, te decía en relación a tu opinión sobre las medidas que en esta pandemia tomó el gobierno, ¿qué opinión te merece? Bueno, la verdad que muchas de las medidas que se dictaron y que fue lo que, o sea, realmente hubo, la verdad, Estefan, para ser un poco justos, hay que saber y hay que ser y sentar desde el comienzo de que no hay manual que nos enseñe a nosotros como emprendedores, como autoridades o cómo administrar una pandemia. Cómo administrar una pandemia, ¿verdad? O sea, realmente todas las políticas económicas, económicas en un tiempo de como este se dictan sobre la marcha y se va viendo cómo funcionan. La verdad que hubo políticas
bastante acertadas que realmente favorecieron a poder sobrellevar de la mejor manera esta situación y más otra vez teniendo en cuenta que la prioridad desde un comienzo siempre fue la salud, el tema epidemiológico, Claro. ¿verdad? Entonces, a la par de que eso se desarrollaba, también había que dictar políticas públicas que se acomoden a la situación, ¿verdad? La verdad que hubieron políticas públicas acertadas, en su momento se presionó muchísimo a través de los gremios, nosotros de la UIP Joven con otros referentes trabajamos mucho para poder generar lo que es, por ejemplo, el FOGAPI, la herramienta de garantía pública que permitía a que realmente empiecen a fluir los créditos sin la excusa de parte del sector privado que pueda decir no, pero la incertidumbre en este momento no nos permite generar o dar créditos, ¿verdad? Entonces, una de las políticas acertadas, por ejemplo, fue el FOGAPI, algunas exoneraciones o ¿cómo se llama?, refinanciaciones de tributarias fueron acertadas. Pero la verdad que en lo personal nosotros estamos o creemos de que esta es una oportunidad de realmente reestructurar con nuestra economía con políticas industriales que realmente rompan barreras que en ninguna otra situación nos podían permitir, como es una pandemia de estas, ¿verdad? Y la verdad que nos dimos cuenta de que muchas de las políticas públicas y la mayoría estaban orientadas a la informalidad, estaban orientadas a los negocios de fronteras, a los negocios de realmente como que desaprovechamos una gran oportunidad de poder industrializar nuestro país, ¿verdad? De realmente empezar con un pequeño paso que era el de generar políticas públicas a largo plazo para la industrialización de nuestro país y entender de que quién o qué sector fue el que jugó el rol protagónico que permitió los números macroeconómicos que hoy presenta el gobierno. Fue la industria nacional, fue Claro. la industria nacional en el sentido de amplio la palabra de todo el sector productivo que es el que genera empleo, ¿verdad? Porque 70% del empleo del país genera la industria nacional, los emprendedores. y está en la industria nacional. Entonces, realmente hoy, si nosotros tenemos una situación económica, es porque la industria nacional, y industria nacional de vuelta en el sector amplio de la palabra, que incluye industria creativa, industria del término como lo conocemos, de industria de publicidad, o sea, todos los diferentes rubros de la industria realmente hicieron un esfuerzo sobrehumano, endeudándose, Estefan, en muchos casos, para mantener los puestos de trabajo, para seguir pagando sus nóminas, para seguir pagando a sus proveedores, en muchos casos con ingresos cero, porque había industrias, que la mayoría que estaban con las puertas cerradas y sin ingresos, y de igual manera como que se endeudó para seguir pagando los puestos de trabajo. Entonces, realmente nos damos cuenta de que el sector formal de la economía es el que se puso la camiseta y sobrellevó la economía en este momento tan difícil, ¿verdad? Entonces, esta era la oportunidad, o esta sigue siendo la oportunidad, porque todavía tenemos la gran oportunidad de desarrollar más la masa que es la que tributa, que es la que realmente trabaja dentro de la formalidad, con políticas públicas que incentiven a la gente a que se sume a esa masa, ¿verdad? Pero si seguimos incentivando al negocio de fronteras, si seguimos incentivando al negocio de la informalidad, si seguimos incentivando al empleo informal, realmente esta era la oportunidad de incentivar a esa gente, porque nosotros cuando se desarrollan políticas públicas tienen que ser de incentivo, no de castigo, ¿verdad? Entonces, con mejores condiciones de crédito, con un BNF que realmente dé beneficios de desarrollo para la industria, como tiene que ser. O sea, hoy BNF es uno de los bancos con mayor liquidez que existe en plaza, pero de igual manera los créditos hoy no están fluyendo al nivel, o sea, no son créditos de desarrollo como deberían de ser, ¿verdad? Entonces, Hablaste de acceso al crédito y mencionaste unos ejemplos. Hubieron emprendedores y empresas que tuvieron que endeudarse para pagar su nómina, para no bajar la cortina. En el fondo, otra vez, esa gente hasta tuvo un poco de suerte porque pudo acceder a un crédito para no bajar la cortina. Recordemos, Paulo, corregime si me equivoco, hay empresas que no tuvieron esa suerte porque no pudieron acceder al crédito. Hay una complicación en el acceso al crédito. Yo creo que esa es una de las principales falencias en este periodo de pandemia. Fíjate que
tenemos una herramienta de financiamiento que es Fisalco, promovida por la Agencia Financiera de Desarrollo. El Fisalco selecciona a las más importantes casas de créditos del país para poder colocar los créditos en el mercado. Las casas de crédito lo hacen en un tiempo récord, pero estamos hablando de una tasa del 5.5%. Dejaba de ser apetecible la concesión de ese crédito porque Claro. el costo de conceder un crédito era mucho más elevado. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasó? Se desmotivaron esas empresas que podían ayudar en la colocación del crédito. Ahí es donde yo creo que se debió llegar a un punto intermedio. Estuvo con nosotros la presidenta de la AFD. Ella, si bien ella está asumiendo ahora, ella reconoció que ese es un punto que hay que negociarlo, que hay que hablarlo, ¿verdad? Porque no hay peor crédito que el crédito que no llega, ¿verdad? O sea, Totalmente. yo prefiero 1000 veces acceder a un crédito un poco más caro que no acceder a ningún crédito. Yo vi una falencia bastante importante en esta pandemia en lo que es acceso al crédito, y ustedes lo sufrieron, Pablo. Así es, sí, El no. sector de ustedes lo sufrió. Claro que sí, ¿no? Y principalmente yo creo que, para ser un poco justos, mucho de las políticas económicas en cuanto a acceso al crédito, de alguna manera, Estefan, fue patear el problema hacia adelante nomás, ¿verdad? Porque los créditos que lanzó el BNF son a 1 o 2 años. O sea, realmente nosotros desde el día 1, cuando hablábamos con las diferentes autoridades, tendríamos que haber empezado a hablar con créditos a 7 años, porque estos créditos que la gente quitó y que de igual manera está disminuida en sus ventas, van a vencer el año que viene. Y muchos no significa que tuvieron una recuperación económica muy interesante como para decir, bueno, el año que viene sí vamos a poder devolver todo esto, sino que se pateó el problema el año que viene. Y este es el año que viene, cuando empiecen a vencer los créditos, cuando la gente... El año de gracia. El año de gracia, y cuando, o sea, ahí es donde realmente vamos a volver a tener que tocar este tema, vamos a tener que empezar a pensar en otros recursos para ir cubriendo esos créditos. Entonces, hoy con la herramienta que es el FOGAPI, los créditos no pueden pasar del 10% y no deberían de ser a menos plazo que 5 años, porque recién ahí es cuando nosotros, los emprendedores, los que realmente sufrimos esta pandemia en el sentido de la disminución de ventas, recién ahí las empresas se van a recuperar financieramente. ¿Y cuál es uno de los requisitos del FOGAPI? Que vos no podés retirar utilidades hasta que vos no cubras todos los créditos, todo tu crédito. Entonces, significa que si vos les tirás a 5 años, los emprendedores van a seguir, o sea, hasta no pagar todo, no van a retirar utilidades. Y eso, a eso había que apuntar, o sea, apuntar a que realmente los créditos sean a 5, 7, 10 años, y que de alguna manera el objetivo del crédito no sea solamente apagar el incendio del momento, sino ya con una visión a una recuperación económica, ¿verdad? Y la recuperación económica no se da en 2 años, se da en 7, se va a dar en 10 años. Entonces, para realmente tener buenas condiciones de crédito, tenemos que hablar de créditos a 5,5 máximo de tasa, empezando con 7 años de plazo. Ahí recién son créditos de recuperación económica, y que realmente son con una visión a largo plazo para poder generar las condiciones para incentivar también el consumo, para incentivar otra vez el poder volver a encender todos los motores de la economía. Porque hoy, ¿quién o qué emprendedor medianamente responsable que está en una disminución de venta del 70% va a agarrar y un crédito que le va a explotar en la mano el año que viene, ¿verdad? O sea, esas son cosas que de repente son para apagar incendios. En varios programas, Pablo, estuvo con nosotros el ex ministro Benigno López, estuvo el presidente del Banco de Fomento. Yo siempre manifesté lo siguiente: creo que hay que generar herramientas para que el acceso al crédito sea cada vez más fácil para el emprendedor. Y hay que saber diferenciar en el mercado financiero a los actores. Están los bancos, están las financieras, están las casas de crédito, las empresas de créditos. Entonces hay que crear reglas diferentes para cada sector. Si uno nota que las casas de crédito pueden llegar a un emprendedor
donde aquel banco o aquella financiera no llega, o porque es un emprendedor muy chico y no le interesa, no es negocio. Entonces, soy del criterio que el gobierno debe generar una política para que a esa casa de crédito le interese Claro. colocar un crédito, ver algún tipo de garantía, ver algún tipo de FOGAPI para este sector. O sea, son ideas que siempre las fui dando. Y para cerrar el bloque, quiero hacerte dos preguntas. Primero quiero tirarte unos datos y después quiero darte una reflexión. En los últimos 15 años, según informes de la SED, hemos crecido en recaudación algo así como en un 15%, promedio de 15%. Pero en los últimos 15 años también el salario del funcionario público creció en un 15%. De cada 100 que recauda el Paraguay en materia impositiva, algo así como 93 va a pago de salarios rígidos o de gastos rígidos. ¿Qué siente un emprendedor o qué siente una persona que administra el problema de los emprendedores diariamente cuando le doy este tipo de información? Y bueno, y la verdad que lo más preocupante es que normalmente el 93% de esos gastos rígidos se pagaban con la recaudación. Y lo más preocupante de este nuevo presupuesto general o de gastos de la nación es que genera deuda para el pago de esos gastos rígidos, ¿verdad? Entonces, regla básica de emprendedor o de manejo de una empresa es que endeudarse para ese tipo de cosas no es lo más razonable, ¿verdad? Entonces, realmente hoy tenemos un Estado completamente ineficiente, un Estado que gasta más de lo que genera. Y muchas veces, y más durante esta pandemia, se sintió que en Paraguay hay dos tipos de ciudadanos, que es el ciudadano de primera, que como el funcionario público, que durante toda la pandemia siguió recibiendo su salario sin ninguna disminución y sin trabajar, y los emprendedores que de alguna manera tuvieron que endeudarse para pagar sus salarios, ¿verdad? Entonces, de repente es bueno también equilibrar un poco la balanza entre el sector privado y el sector público, y lo que siempre decimos, que las condiciones del sector público no pueden ser jamás diferentes a las condiciones del sector privado. O sea, no pueden haber privilegios en el sector público que en el sector privado no se manejan. Entonces, realmente eso es lo que va a nivelar también el recurso humano y va a incentivar a que la gente del sector público sea cada vez más preparada, ¿verdad? Y que la gente del sector privado también cada vez sea más preparada. Entonces, realmente hay una incoherencia bastante importante entre el gasto y la recaudación que tiene el Estado y los privilegios principalmente alrededor de los gastos que genera el Estado, ¿verdad? Para cerrar el programa y el bloque, Paulo, yo creo que vos y muchos otros, como líderes juveniles, vos estás en un cargo muy importante en la UIPO de joven, tienen una gran responsabilidad de aquí al 2023. Siempre dicen que es el tiempo de los jóvenes, pero llega el día de las elecciones y los jóvenes están durmiendo hasta las 2, las 3 de la tarde y no van a votar, Paulo. Y creo que ustedes, los líderes, deben de tratar de trabajar en este tiempo que queda, en encender esa llama de que el joven no solo quiera cambiar y no solo realice propuestas de cambios por redes sociales, escribiendo un tweet o escribiendo un WhatsApp, sino también generar cambios en los procesos eleccionarios, ¿verdad? Porque la única forma también de transformar y cambiar un poco la claque política que hoy en día administra nuestro país, ¿verdad? Y creo que es una de tus tareas más que deberás enfrentar en el tiempo que te queda en la UIP joven. No, desde donde nos toque, ¿verdad? Porque la patria hoy nos llama más que nunca y la patria necesita gente involucrada. El Paraguay necesita gente que más que playarse realmente se remangue y se involucre, porque realmente los espacios están disponibles para las personas que quieran sumar. Y la única forma de sumar es con trabajo, con propuestas, trabajando de cerca con las autoridades, trabajando de cerca con los líderes del sector público, y es la única manera de construir esa democracia y esa unidad que nosotros necesitamos hoy para empezar de vuelta a soñar con un Paraguay que sea la potencia económica que puede ser en Latinoamérica, ¿verdad? Tenemos una Argentina, un Brasil que están económicamente bastante golpeados, y de igual manera
Paraguay siguió con números macroeconómicos bastante favorables y eso nos demuestra la independencia que nosotros tenemos hoy de esos países de la región, ¿verdad? Y nosotros hoy tenemos que aprovechar, Estefan, porque hoy nosotros tenemos un bono demográfico que es una de las mayores ventajas competitivas que tenemos como en la región, o sea, como una potencia económica. Entonces, si nosotros no nos ponemos las pilas, nosotros como jóvenes y en general, no nos ponemos las pilas para realmente ser los protagonistas del desarrollo industrial y económico de nuestro país, va a venir gente de afuera y nos va a quitar ese protagonismo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, nosotros tenemos que estar listos para realmente estar al máximo de nuestra capacidad y empezar a ocupar cargos de sector público, si tiene que ser, de liderazgo empresarial, pero realmente empezar a estar al máximo de nuestra capacidad, porque Paraguay es un país condenado al éxito. Para el éxito económico en Paraguay es algo que no puede tener nadie, pero ya es nuestra opción si nosotros vamos a liderar ese éxito o van a ir gente de afuera a liderar ese éxito al que Paraguay está condenado, ¿verdad? Coincido, Pablo, contigo en prácticamente todo lo que afirmaste. Yo quiero agradecerte por estar con nosotros y quiero felicitarte por todo lo que estás haciendo al frente de la UIP Joven. Y en otros programas vamos a seguir invitándote a tocar varios temas más que quedaron pendientes. A las órdenes, Estefan, y bueno, realmente un placer compartir contigo, como te dije al comienzo. Esta fue la entrevista con Pablo Duarte, presidente de la UIP Joven. Con esto concluimos el programa Crédito y Consumo. Los esperamos el próximo jueves a las 21 horas. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.